Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Bienvenido, bienvenida a otro video de la serie Leemos la Biblia en un año. Una serie que nos está demandando disciplina, organización, para poder seguir con la ayuda de Dios nuestro desafío de leer la Biblia en un año de tapa a tapa. En mi caso, utilizando en esta oportunidad la versión NTV, nueva traducción viviente, pero podés cotejarla con la versión que tengas a mano. Hoy vamos a dedicarnos al libro de Jueces, capítulos 4, 5 y 6. Oremos y comencemos. Señor Dios, te damos muchas gracias por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura y meditación de tu palabra. Te rogamos, Dios, que nos ayudes a todos a poder avanzar en este propósito y que juntos podamos, Señor, recibir la palabra fresca de tu mano, de tu corazón para nuestro corazón. Por eso, Dios, aquí está nuestro corazón como una tierra fértil, donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto, al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén y amén. Y así encaramos el capítulo 4 del libro de Jueces, cuyo título es Débora, jueza de Israel. Tremenda la historia de Débora. Muerto Ahod, los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a Jabín, un rey cananeo de Hazor. El comandante de su ejército era Sísara, que vivía en Jaroset Goim. Sísara, quien tenía 900 carros de guerra hechos de hierro, oprimió a los israelitas sin piedad durante 20 años, hasta que el pueblo de Israel clamó al Señor por ayuda. Fíjense, 20 años, recién después de 20 años, el pueblo clama a Dios. Como todo en nuestra vida sería mucho más fácil si continuamente tenemos a Dios en nuestro corazón y en nuestro día y le encomendamos a Él nuestra vida y nosotros mismos nos encomendamos en su santidad y en su propósito. Débora, la esposa de Lapidot, era una profetisa que en ese tiempo juzgaba a Israel. Solía sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en la zona montañosa de Efraín, y los israelitas acudían a ella para que los juzgara. Un día Débora mandó a buscar a Barak, hijo de Abinoam, quien vivía en Cedes, en el territorio de Neftalí, y dijo: El Señor Dios de Israel te ordena: reúne en el monte Tabor a 10.000 guerreros de las tribus de Neftalí y de Zabulón. Y estamos hablando en este caso de el territorio norte de lo que era Israel. Y yo haré que Sísara, el comandante del ejército de Jabín, vaya al río Sison junto con sus carros de guerra y sus guerreros. Allí te daré la victoria sobre él. Barak le dijo: yo iré, pero solo si tú vienes conmigo. Muy bien, dijo ella, iré contigo, pero tú no recibirás honra en esta misión, porque la victoria del Señor sobre Sísara quedará en manos de una mujer. Así que Débora fue con Barak a Cedes. En Cedes, Barak reunió a las tribus de Zabulón y de Neftalí, y 10.000 guerreros subieron con él. Débora también lo acompañó. Ahora bien, Heber el Ceneo, un descendiente de Hobab, cuñado de Moisés, se había separado de los demás miembros de su tribu y armó su carpa junto al roble de Saananim, cerca de Cedes. Cuando le dijeron a Sísara que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor, mandó llamar a sus 900 carros de guerra hechos de hierro y a todos sus guerreros, y marcharon desde Jaroset Goim hasta el río Sison. Entonces Débora le dijo a Barak: prepárate, hoy es el día en que el Señor te dará la victoria sobre Sísara, porque el Señor marcha delante de ti. Así que Barak descendió las laderas del monte Tabor al frente de sus 10.000 guerreros para entrar en batalla. Cuando Barak atacó, el Señor llenó de pánico a Sísara y a todos sus carros de guerra y sus guerreros. Sísara saltó de su carro de guerra y escapó a pie. Entonces Barak persiguió a los carros y al ejército enemigo hasta Jaroset Goim y mató a todos los guerreros de Sísara. Ni uno solo quedó con vida. Acá vemos simplemente que sucedió en pocas palabras lo que describe. Pero luego vamos a ver más adelante
que va a decir qué fue esto de que Dios llenó de consternación y de temor y de terror a Sísara y a sus hombres. Lo va a decir en el cántico de Débora. Así que hay que esperar y seguir leyendo la Biblia, porque la Biblia amplía la descripción y la información de varios eventos a través de la Biblia misma. Simplemente hay que seguir avanzando. Versículo 17. Mientras tanto, Sísara corrió hasta la carpa de Jael, la esposa de Heber el ceneo, porque la familia de Heber tenía amistad con el rey Javín de Hazor. Jael salió al encuentro de Sísara y le dijo: «Entre en mi carpa, señor, venga, no tenga miedo». Así que él entró en la carpa y ella lo cubrió con una manta. «Dame un poco de agua, por favor», le dijo él, «tengo sed». Así que ella le dio leche de una bolsa de cuero y volvió a cubrirlo. «Párate en la puerta de la carpa», le dijo a ella. «Si alguien viene y pregunta si hay alguien adentro, dile que no». Pero cuando Sísara se durmió por tanto agotamiento, Jael se le acercó en silencio con un martillo y una estaca en la mano. Entonces le clavó la estaca en la sien hasta que quedó clavada en el suelo y así murió. Qué sádico, ¿no? Clavarle allí en la cabeza y atravesó su cabeza y quedó enclavado la estaca en el suelo. Tremendo. Versículo 22. Cuando Barak llegó en busca de Sísara, Jael salió a su encuentro y le dijo: «Ven, te mostraré al hombre que buscas». Entonces él entró en la carpa tras ella, y allí encontró a Sísara muerto, tendido en el suelo, con la estaca atravesada en la sien. Por lo tanto, ese día Jael vio a Dios, Por lo tanto, ese día Israel vio a Dios derrotar a Javín, el rey cananeo. Y a partir de entonces Israel se hizo cada vez más fuerte contra el rey Javín, hasta que finalmente lo destruyó. Capítulo 5. Cántico de Débora. Ese día Débora y Barak, hijo de Abinoam, entonaron el siguiente cántico. Los líderes de Israel tomaron el mando, y el pueblo los siguió con gusto. Alabado sea el Señor. Escuchen ustedes, reyes, presten atención ustedes, gobernantes poderosos, pues cantaré al Señor, tocaré música para el Señor, Dios de Israel. Señor, cuando saliste de Seir y marchaste por los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos nublados derramaron lluvias torrenciales. Las montañas también temblaron ante la presencia del Señor, Dios del monte Sinaí, ante la presencia del Señor, Dios de Israel. En los días de Sangar, hijo de Anat, en los días de Jael, la gente evitaba las rutas principales y los viajeros no salían de los caminos sinuosos. Ya quedaba poca gente en las aldeas de Israel, hasta que Débora surgió como una madre para Israel. Cuando Israel escogió nuevos dioses, la guerra estalló a las puertas de la ciudad. Sin embargo, no se veía ni un escudo ni una lanza entre 40.000 guerreros de Israel. Mi corazón está con los comandantes de Israel, con los que se ofrecieron para la guerra. Alabado sea el Señor. Piensen en esto, ustedes que cabalgan en burros selectos, ustedes que se sientan sobre elaboradas mantas de caballo, y ustedes que andan por el camino. Escuchen a los músicos de las aldeas que están reunidos junto a los abrevaderos. Relatan las justas victorias del Señor y los triunfos de sus aldeanos en Israel. Entonces el pueblo del Señor descendió a las puertas de la ciudad. «Despierta, Débora, despierta, despierta, despierta y entona un cántico. Levántate, Barak, llévate a tus cautivos, hijo de Abinoam». De Tabor descendieron los pocos para juntarse con los nobles. El pueblo del Señor marchó colina abajo contra poderosos guerreros. Descendieron de Efraín, tierra que antes pertenecía a los amalecitas. Te siguieron a ti, Benjamín, con tus tropas. De Maquir los comandantes descendieron a paso de marcha. Desde Zabulón llegaron los que llevan el bastón de mando. Los príncipes de Isaacar estuvieron con Débora y Barak. Siguieron a Barak a toda prisa hasta el valle. Pero en la tribu de Rubén hubo gran indecisión. ¿Por qué se quedaron sentados en su casa entre los rediles para oír a los pastores silbar a sus rebaños? Así es, en la tribu de Rubén hubo gran indecisión. Galad permaneció al oriente del Jordán. ¿Y por qué Dan se quedó en su casa? Aser se sentó sin moverse a la orilla del mar y permaneció en sus puertos.
Pero Zabulón arriesgó su vida, igual que Neftalí, en las alturas del campo de batalla. Los reyes de Canaán llegaron y pelearon en Tanac, cerca de los manantiales de Meguido, pero no se llevaron tesoros de plata. Desde el cielo lucharon las estrellas en sus órbitas pelearon contra Sísara. Y esta es una expresión de lo que pudo haber sido una lluvia tremenda de granizo sobre el ejército de Sísara. Y sigue diciendo: el río Sison arrasó con ellos. Ese antiguo torrente llamado Sison marcha hacia adelante con valor, alma mía. Luego los cascos de los caballos martillaron el suelo, el galope resonante de los poderosos corceles de Sísara. Que sean malditos los habitantes de Meroz, dijo el ángel del Señor, que sean completamente malditos, porque no vinieron a ayudar al Señor, para ayudar al Señor contra los poderosos guerreros. La más bendita entre las mujeres es Jael, la esposa de Heber, el ceneo. Bendita sea más que todas las mujeres que viven en carpas. Sísara le pidió agua y ella le dio leche. En un tazón digno de nobles le trajo yogur. Después tomó una estaca con la mano izquierda y con la derecha el martillo del trabajador. Golpeó a Sísara con el martillo y le aplastó la cabeza. De un terrible golpe le atravesó las sienes. Él se desplomó, cayó, quedó inmóvil, tendido a sus pies, y allí donde cayó quedó muerto. Por la ventana se asomó la madre de Sísara. Desde la ventana esperaba su regreso mientras decía: ¿por qué tarda tanto en llegar su carro? ¿Por qué no oímos el sonido de las ruedas del carro? Sus sabias mujeres le responden, y ella se repite estas palabras a sí misma. Seguramente están repartiendo el botín que capturaron, que tendrá 1 o 2 mujeres para cada hombre. Habrá túnicas llenas de todos los colores para Sísara y para mí, coloridas túnicas con bordados. Seguro que en el botín hay túnicas de colores y bordados de ambos lados. Señor, que todos tus enemigos mueran como Sísara, pero los que te aman se levanten como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Después hubo paz en la tierra durante 40 años. Y este versículo 31 es extraordinario. Cómo debe ser el final de los enemigos de Dios y cómo, relata Débora en su cántico, deben ser los que aman y confían en Dios. Los que te aman, que se levanten como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Y más adelante en los Proverbios va a decir: mas la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Qué linda que es la palabra del Señor. Qué linda que es la palabra del Señor. Aquí vemos cómo en expresiones poéticas se habla de que las estrellas cayeron y lucharon contra Sísara, y el torrente y el arroyo se rebasó y avasalló a todos los jinetes y a todos los carros, y todos cayeron a tierra, como si fuera que hubo una gran lluvia y vino un aluvión que arrasó con todo el ejército de Sísara. ¿Quién era? Era Dios peleando por su pueblo. Una y otra vez lo creemos y esperamos en esas promesas. Dios pelea por su pueblo. Él es quien pelea nuestras batallas y con nosotros las batallas que Él permite. Capítulo 6, y terminamos con el comienzo de lo que es la historia de Gedeón. Capítulo 6 del libro de Jueces. Gedeón, juez de Israel. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. Los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en lugares fortificados. Cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madián, de Amalec y del pueblo del oriente y atacaban a Israel. Acampaban en territorio israelita y destruían las cosechas hasta la región de Gaza. Se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado y los burros y dejaban a los israelitas sin qué comer. Estas multitudes enemigas que venían con sus animales y sus carpas eran como una plaga de langostas. Llegaban en numerosas manadas de camellos, imposibles de contar, y no se iban hasta que la tierra quedaba desolada. Así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Fíjense, clamar al Señor por ayuda no es el propósito de Dios. El propósito de Dios no es entregarnos en manos de nuestros enemigos, que pasemos por muy malos momentos a causa de nuestras muy malas decisiones, sobre todo dejarlo a Él de lado,
sino el propósito de Dios es constantemente ser nuestro Dios y vivir una vida de victoria en victoria donde todo ayuda bien a los que conforme a sus propósitos son llamados, a los que amamos a Dios. Sigue diciendo el versículo 7. Cuando clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor envió un profeta, quien dijo al pueblo de Israel: esto dice el Señor, Dios de Israel: yo te saqué de la esclavitud de Egipto, te rescaté de los egipcios y de todos los que te oprimían, expulsé a tus enemigos y te di sus tierras. Te dije, yo soy el Señor tu Dios, no debes rendir culto a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ahora vives, pero no me hiciste caso. Después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron, el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. Entonces el Señor lo miró y le dijo: ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de todas las tribus de Manasés, y yo soy el de menor importancia en mi familia. Y el Señor le dijo: yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Si de verdad cuento con tu favor, respondió Gedeón, muéstrame una señal para asegurarme de que es realmente el Señor quien habla conmigo. No te vayas hasta que te traiga una ofrenda. Y él respondió: aquí me quedaré hasta que regreses. Entonces Gedeón fue deprisa a su casa, asó un cabrito y horneó pan sin levadura con una medida de harina. Luego llevó la carne en una canasta y el caldo en una olla. Puso todo delante del ángel, quien estaba bajo el gran árbol. Así que el ángel de Dios dijo: pon la carne y el pan sin levadura sobre esta piedra y derrama el caldo sobre ellos. Y Gedeón hizo lo que se le indicó. Entonces el ángel del Señor tocó la carne y el pan con la punta de la vara que tenía en la mano, y de la piedra salió fuego que consumió todo lo que Gedeón había llevado, y el ángel del Señor desapareció. Cuando Gedeón se dio cuenta de que era el ángel del Señor, clamó: ¡oh Señor soberano, estoy condenado! He visto cara a cara al ángel del Señor. No te preocupes, le contestó el Señor, no tengas miedo, no morirás. Entonces Gedeón construyó un altar al Señor en ese lugar y lo llamó Yahvé Shalom, que significa: el Señor es paz. Ese altar sigue en Ofra, en la tierra del clan de Abiezer, hasta el día de hoy. Esa noche el Señor le dijo a Gedeón: toma el segundo toro del rebaño de tu padre, el que tiene 7 años. Derriba el altar que tu padre levantó a Baal y corta el poste dedicado a la diosa Asera que está junto al altar. Después construye un altar al Señor tu Dios en el santuario de esta misma cima, colocando cada piedra con cuidado. Sacrifica el toro como ofrenda quemada sobre el altar y usa como leña el poste dedicado a la diosa Asera que cortaste. Entonces Gedeón llevó a 10 de sus criados e hizo lo que el Señor le había ordenado, pero lo hizo de noche, porque les tenía miedo a los demás miembros de la casa de su padre y a la gente de la ciudad. Temprano a la mañana siguiente, mientras los habitantes de la ciudad despertaban, alguien descubrió que el altar de Baal estaba derribado y que habían cortado el poste dedicado a la diosa Asera que estaba al lado. En su lugar se había construido un nuevo altar y sobre ese altar estaban los restos del toro que se había sacrificado. Los habitantes se preguntaron unos a otros: ¿quién hizo esto? Y después de preguntar por todas partes y hacer una búsqueda cuidadosa, se enteraron de que había sido Gedeón, el hijo de Joás. «Saca a tu hijo», le exigieron a Joás los hombres de la ciudad. «Tendrá que morir por haber destruido el altar de Baal y haber cortado el poste dedicado a la diosa Asera». Sin embargo, Joás gritó a la turba que lo enfrentaba: «¿Por qué defienden a Baal? ¿Acaso abogarán por él?
Todo el que defienda su causa será ejecutado antes del amanecer. Si de verdad Baal es un dios, que se defienda a sí mismo y destruya al que derribó su altar. A partir de entonces, a Gedeón lo llamaron Jerobaal, que significa que Baal se defienda a sí mismo, porque él destruyó el altar de Baal. Versículo 33. Gedeón pide una señal. Y vamos terminando con la lectura del día de hoy. Poco después, los ejércitos de Madián, de Amalec y del pueblo de Oriente formaron una alianza en contra de Israel. Cruzaron el Jordán y acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el Espíritu del Señor vistió a Gedeón de poder. Gedeón tocó el cuerno de carnero como un llamado a tomar las armas, y los hombres del clan de Abiezer se le unieron. También envió mensajeros de todo Manasés, Aser, Zabulón y Neftalí para convocar a sus guerreros, y todos ellos respondieron. Después Gedeón le dijo a Dios: si de veras vas a usarme para rescatar a Israel como lo prometiste, demuéstramelo de la siguiente manera. Esta noche pondré una lana de oveja en el suelo del campo de trillar, y si por la mañana la lana está mojada con el rocío, pero el suelo está seco, entonces sabré que me ayudarás a rescatar a Israel como lo prometiste. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Cuando Gedeón se levantó temprano la mañana siguiente, exprimió la lana y sacó un tazón lleno de agua. Luego Gedeón le dijo a Dios: por favor, no te enojes conmigo, pero deja que te haga otra petición. Permíteme usar la lana para una prueba más, esta vez que la lana se quede seca, mientras que el suelo alrededor esté mojado con el rocío. Así que esa noche Dios hizo lo que Gedeón le pidió. A la mañana siguiente la lana estaba seca, pero el suelo estaba cubierto de rocío. Dios aquí dando por su misericordia dos señales de aprobación y de confirmación y reconfirmación del llamado que le había hecho para que sea juez de Israel y que liberte a Israel de esa tremenda multitud de alianzas de amalecitas, de madianitas que habían llegado para arrasar la tierra. Lo veremos mañana, Dios mediante. Así que si te gustó el video, ponele me gusta. Y si tenés alguna pregunta con respecto a la pregunta del día de hoy, y vamos a responder sobre todo esta pregunta de quién era el ángel de Jehová. Y vamos a responderla junto con la pregunta de quién era aquel soldado con la espada desenvainada del libro de Josué, los primeros capítulos. Así que si tenés alguna otra pregunta, déjala en el comentario. Y por sobre todas las cosas, suscríbete al canal si todavía no lo hiciste, para que te lleguen las notificaciones, activa la campanita y así te van a llegar todas las notificaciones y aprovecha todos los videos que hay en el canal para bendecir tu vida. Hasta mañana, Dios mediante. Chau, chau.